Jesús. El rey David era un rey importante de la historia de Israel. Las obras del templo y el rey David, el rey de Jerusalén, a Grecia y un rey orgánico de Dios. David ora que gente estaba a la prensa del Mesías, ora que el pueblo de Dios, el templo de Jesús, estaba a desear el Mesías, estaba a la espera del Mesías. Estaba espera o Mesías, estaba descendiente del rey David. Estaba David, salva no solamente de Romana, sino un rey que estaba a gobernar y va a también el reino de Israel, también más un reino grande y poderoso. Pasó la nota de opinar de palabra de Dios y de la palabra de Dios, la promesa que Dios hace al pueblo, tapará con el descendiente de David, lo va a decir reina para siempre del rey de Jerusalén, de Israel. También sí, Dios también dice a David, vaya a decir Dios David, Señor Dios también se sabe, y estaba como una como Abai, y acaba todo el enigma, me ha sido un rey más famoso que nadie más poderoso del mundo. Me ha preparado un lugar para ir al pueblo camino porque arriba en su lugar, lo que la más mayor los no oprimir más antes. También el Señor lo ha anunciado como también lo trabaja con un caso a favor. Día por día no queda cumplido, por eso se acerca o antepasado un año. Y lo establece firme en su reinado. Lo milagro como descendiente, después digo, luego sale por digo, y luego crece, y lo establece firme su reinado. Y si no está dentro de lo que Ángel dice María, el ángel de Esa María, lo era un gran hombre, y nada de Dios Altísimo. Señor Dios, soberano de su antepasado David, que lo reina eternamente de la descendencia de Jacob, y su reinado no tiene. Primero, el rey de Israel estaba guardando, estaba de promesa en la tarea de cumplir con Jesús. A su abogado que cambia la misa. Está el rey, reina un día más. Sin embargo, el otro reina a morir, pero el rey aquí lo va a reina eternamente. Su reinado lo notifica. Que menos Jesús nace a la noche, día 25, está el rey que el pueblo estaba esperando, el rey que nos estaba esperando, y si era un rey, nos va a tener honor. Si no está por el reina, la iglesia recala, también adorar el rey de Israel. Y de dónde se oculta, pero ¿cómo está la mitad del rey? ¿Cuál rey lo está trayendo para dice Jesús? Que promesa a Pablo y está Jesús. Jesús está el cumplimiento de promesa que Dios hace en el pueblo de Israel. Isaías 13 para nuestro hermano. Momento Dios te cumple su palabra. Isaías tiene este 13 para una tranquilidad en paz. Dios te cumple su palabra y Dios te cumple su palabra para siempre. Y Dios por los tiempos un rey, por la reina eternamente, y su reinado no lo vive. Que me no te espera ningún otro rey, no te gusta ningún otro rey, no tiene un rey o nace de estar en un lugar pobre, pero con una grandeza más grande.
siempre, por dentro, siglo de siglo. Amén.